Mercè, bon dia! Bon dia, Mònica. Uau! Quin fred fa fora. Molt. Sort que aquí estem calentons, eh? Ai. Que bé. Uf, fa massa calor i tot, oi? Sí. Potser que es desabriguem una Sí, mica. jo crec que no cal, No eh? cal, No no cal. No cal, que ens desabriguem una mica. No cal tant, eh? No Però cal. bueno, és que avui és Nadal, quasi, eh? Quasi, quasi. Quasi, quasi! Ja toca que faci fred, eh? I escolta, Sí. jo crec que hem de fer alguna especial, no? Avui sí. Avui hoy os va a encantar esto. Os va a encantar porque tenemos tantas cosas que contaros que no sé si van a poder ser todas. Ay, Pero primero lo primero. vamos a hacer musiquita. Tin, tin, tin. A veure. El reino de Navidad ha llegado. Hoy, y por Navidad... También llega más gente, llega más ¿Cómo? gente. Al Papá Noel. Y tan. A ver qué hacemos, con qué nos vamos a quedar, Mercè. Porque No sé, creo que así está así bien. estamos bien. Así nos calienta. No se nos escapan los cuentos. Exacto, eso es muy importante. Uy. Y bueno, ya habéis visto o veréis el ritual de hacer el té. Por Sí. tanto, ahora, con vuestro permiso, nos vamos a servir la primera tacita. Exacto, porque cuentos y té van juntos. Y el otro día ya os dije que había una forma especial de explicarlo, de hacerlo. Y hoy Mercè ha sido tan generosa que nos ha explicado su secreto del té. Así que, ya sabéis, en Instagram lo podréis ver. Bueno, A ver si nos ha salido bueno este té de Navidad. ay, Que porque tiene ciruela, manzana. naranja, porque no es un té cualquiera, es el té de Navidad. No, y yo tengo la suerte que lo compro Mm. cerquita de aquí. ¿Sí? En una tienda especialista de té que tiene un nombre precioso. Mira, ¿qué tiene que ver con esto? Inhala, Inhala. inhala el aroma. Porque cuando inhalas y además inhalas aroma, entra en ti y empieza a buscar recuerdos, memorias que hay guardadas. Porque la Navidad para mí huele a canela. ¿Y para ti? Para mí, eso, a té de Navidad, a vela encendida, a la sopa que hacemos ¡Ay, sí! por Navidad, con su escudella, Sí. que es tan especial que cuando todo el mundo llega y dice, Mm. fauló la Nadal avui ja. Pues eso es lo que os queremos también compartir a través de los cuentos, como a qué huele, ¿no? La esencia de la Navidad. Sí. Sí. Porque además nos preguntábamos, ¿sabéis qué diferencia hay entre un ritual como el que hemos hecho hoy para hacer el té, que consideramos que es un ritual? Es algo que abre un espacio mágico. Exacto. En este caso el té es casi como decían en este libro tan antiguo. Sí, tan sí, ya antiguo, empiezan a salir los libros que que Mercè nos ha traído de hemos bonitos. encontrado en la biblioteca de mi madre, que es del año 1931, con unas portadas de deco y que además está numerado. Por tanto, había muy pocos ejemplares. Y aquí conecta el té, claro, con la esencia, con el budismo, con el zen, Claro. que es una ceremonia muy Exacto. importante. Y Navidad, fijaros que está llena de ceremonias, de rituales, de costumbres También, que heredamos, ¿no? Que ens arriben de molt lluny claro. y que todas tienen significado para nosotras. Sí. Mucho significado. Y hay algunas que nos llegan desde el colectivo, ¿no? Lo que socialmente ha ido, pues eso, heredándose en nuestra cultura donde hemos nacido, pero luego hay las que están, o sea, dentro de la familia y las que nos hacen cada año, ¿no? Regresar a ese lugar, Claro. porque para mí el ritual es una puerta que te lleva a un lugar que está dentro, pero que con las cosas externas te ayuda a conectarte con Con este aquello. espacio, sí. Sí, Como decíamos el otro día, que todas las palabras tienen significado, fijaros en esta palabra, Navidad, Nadal, la quantitat de cosas que tenim guardades dintre. Y si os preguntáramos, ¿cómo lo celebráis? claro, ¿qué hacéis vosotras o vosotros por Navidad? Porque, por ejemplo, a Mercè y a mí nos vuelven loca las lucecitas, las velitas. Yo la verdad que siempre les digo a mis hijas,
lo que más me gustaba en Navidad, cuando era pequeña, eran las luces de las calles de colores. Eso era lo que Mm, más me gustaba. Bueno, y también ir a buscar al bosque, pues musgo para el pesebre con mi padre. Pues son mm, todas esas cositas que, que te traen calorcito en el corazón. sí. Sí, o me acuerdo, ¿no? De cuando mi abuela venía a casa y preparaba los canelones para el día siguiente, ya la noche del 24, ¿no? Mis padres iban al cine por la tarde y mi abuela hacía los canelones y son esas cositas que se van quedando y que traen recuerdos muy bonitos, ¿no? Mm, Y tú también comentabas antes, ¿no? Pues igual cuando esos seres queridos ya no están, pero se les da un lugar en la mesa, ya sea porque hay una silla vacía o porque los nombramos. Hay muchas cosas mm. que están ahí como, no sé, dando luz a la Navidad. Y también pienso en las cosas que vienen como de antiguo, de cada una de las familias, sea quien sea tu pareja, incorpora cosas que a lo mejor tú no hacías Exacto, y él cuando sí se que unen las hacía. familias. Y entonces, claro, tú tienes tus hijos y les transmites a la vez las dos cosas, ¿no? Eso es muy Entonces, bonito. recordar, por ejemplo, que en mi casa Papá Noel se hizo porque mi padre viajaba muchísimo a Estados Unidos y porque además teníamos unos amigos alemanes o suizos, me acuerdo. Entonces, claro, la tradición de Papá Noel nos llegó a través de ellos, pero se incorporó enseguida. El árbol de Navidad, al que le cantamos canciones, ¿no? La canción de Abra de Nadal, que es alemana, ¿no? Mm. Oh, abraçant, com són fidels das fulles. Ay, sí. Y le cantábamos la canción al ¡Qué árbol. bonito, Y entonces Mercé! encendíamos las luces del árbol, ¿no? Esto no estaba preparado. No, por tanto, es que las canciones también forman parte de la Navidad. Ya. Nosotros en casa hasta hemos llegado a hacer un cançoner propi, cançoner propi que la primera vegada Mira. era de l'any 1986 i que l'hem tingut que refer no sé quantes vegades. I que ja veieu jo aquí on ja he dibuixat una guitarra és perquè és el meu, Y perquè a luego, dintre tinc els acords que haig de tocar, perquè si no, d'un any a l'altre, pues, se m'oblidaria si tinc que fer un sol o un do per començar. I també, parlant de cançoners, hem trobat una cosa, saltem amb un llibre. sí, queremos hablar de tantas cosas, pero bueno, vamos a hacer como así, gotas, gotas de inspiración. A Y ya ver, que nos ha salido como parte de los rituales de la Navidad cantar, pues queremos hablaros de unos libros muy bonitos que me ha enseñado Mercé antes de entrar aquí. Uno, a ver, Mercé, cuéntanos. cançoner de Nadal, que fijaros, tiene una esquinita como mordida. No es una mordida de niño, No. no, es una mordida de Cora, una perrita negra pequeñita Mm. que figuraba que era un collie grande y resultó no serlo, pero que lo mordía todo. Y un día por Navidad yo tenía este libro en la mesa de la entrada y llego y digo, ¡Oh, Cora, ¿qué has fet? Se me había comido un trozo del libro. Bien, este libro es del año Por suerte, 1930 y algo, por suerte no se lo 35. comió entero porque era un libro No, antiguo. no. Y veréis que está lleno de Es precioso, es canciones, precioso. claro, en catalán, las que yo me cantaba mi madre, Porque, claro, es su cultura. hasta para dormir. El Ay. Tum Catantum, que era una feia cantar per dormir, no? O La Mare de Déu, quan era xiqueta, todas estas canciones que tanto eran de cuna como canciones de Navidad. Oye, es muy fuerte porque ahora me he dado cuenta que mi madre me cantaba que li darem en el noi de la mare. Que també és una Fíjate. cançó de Nadal. Por eso, Que la cantem per que Nadal, nuestras madres nos cantaban canciones de Navidad. Esto es la para bomba. hacernos dormir. O sea que bueno, ahora buscar vosotros qué canciones tenéis de Navidad. Claro. Si sois capaces de juntarlas. Mirad, es que los primeros dibujitos hasta lo hizo mi hija pequeña, cuando era pequeñita, y ahora los hemos guardado porque realmente los hemos conservado. Imaginaros el pastorcillo. cómo La está. palabra es, para mí, entrañable. 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 Y entonces preguntároslo, porque además, ahora que están aprendiendo a leer los niños, al menos los nietos míos, pues mira, sortir la Mare de Déu quan era xiqueta, anava a costura a aprendre la lletra.
Oh. Es que ya sabéis que aquí pasa magia. Entonces los niños, aunque no sepan leer, les encanta. ¿A qué página vamos? A la 23 todos, porque ahora los de ahora los tenemos numerados. A la 23 y así cantamos todos juntos. Y sale de todo, desde una zambomba a una botella de anís, a las tapas te he enseñado hoy. De los botes. De los sí. botes que hacen clac, 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 clac. La guitarra, por supuesto, la flauta también. Y la armónica que suena como quiere, pero bueno. Pero que suene. Suena. Y todos buscan el cesto de los instrumentos y allí se arma una revolución. No sé, ¿lo hacéis vosotros también esto? Mira, si no lo hacen, os invitamos a que esta Navidad cantéis. Porque yo creo que cantar también forma parte de la Navidad, porque da alegría, porque cuando varias personas cantan juntas, se unen. Y yo creo que la Navidad es un momento, pues eso, de unión, de reunión, de buscar la manera de estar unidos, que juntos y unidos. Y cantar es una forma maravillosa. I no te das cuenta, però a casa, quan jo era jove, clar, jo toco la guitarra des que tenia 11 anys, i era normal en aquella època de la joventut, la guitarra anava amb nosaltres, i cantàvem tots. Ens trobàvem a casa d'algú i sempre acabàvem cantant. Els grans, els joves d'aquella època, érem una mica xiroqueros, com es deia, segons com, no? I cantàvem a tota hora, però ara costa molt. Sí, Però l'altre dia estàvem aquí a casa, vam encendre el foc, i jo vaig agafar la guitarra i vaig començar com a cantar una cançó de Nadal. Al moment van venir els tres nets, uau, i s'hi van afegir. ya, porque cantar. la música es magnética. Tú vas por la calle y a lo mejor no tienes un buen día y alguien canta, hay un músico de calle, y al menos a mí me hace girarme, ir hacia allí y algo cambia en mí en pocos minutos. Entonces, La por música favor, es cantar. cantemos y cantad. Otra ceremonia de Navidades, Sí. que serían las Navidades sin cantar, sin coger la zambomba, todo lo que haga ruido y que se puede incorporar, ¿no? Y después, ¿qué más hacemos por Navidad? Ay, mira, pero que hemos de decir algo. Hemos de ¿Ah, sí? decir algo porque siempre os contamos anécdotas de los libros, porque los libros son mucho más que un libro. A veces también son como, para mí, como casitas, ¿no? Donde viven cosas, recuerdos, pasado. Y al abrir este libro, Mercé me ha dicho, mira, una invitación para ir a la obra de teatro de los Pastorets, que esto es otra cosa que se hace también Otra en Navidad. costumbre de Navidad, ir a ver los pastorets. Claro, y de repente ha aparecido aquí, ¿no? El recuerdo de aquel día que fueron, ¿no? Y que, no Bueno, sé si y quieres que comentar algo. me llegó la invitación a través de un escritor fantástico, si no lo conocéis, buscar sus libros. Pau Joan Hernández. Su primer libro, no sé si lo escribió, tuvo el primer premio cuando tenía 18, 19 años. Es un crack y siempre digo que no sé si os pasa esto, Gemma, creo que los primeros libros de los autores son los más auténticos siempre. Ya. Porque tienen como una frescura, como una conexión con algo más que luego a medida que cogen más oficio O más técnica, a veces se pierde. un poquito aquella conexión, ¿no? Pues Pau Joan Hernández me invitó porque sus hijos salían en la obra de teatro y fuimos por la noche, fui yo sola a un pueblecito que está cerca de aquí, Sí. bajo las montañas, y una montaña y una cascada muy bonita, y entonces a verlo porque me lo invitó. Yo dije, claro que iré. Tengo Y que tuve la venir. suerte que me encontré con un amigo que no había contado que lo encontraría allí. Y estuve fantástico viendo la maravillosa obra. Porque ¿sabéis de qué va Los Pastorets? Mirad. Los Pastorets recrean la historia de Navidad, pero así claro, con obra de teatro, sale todo, sale San José, sale la Virgen María. Oh, yo había hecho de Virgen María también una vez en la obra de teatro de mi escuelita. Y entonces, claro, ¿qué nos explican, no? Con una manera muy sencilla como hace este libro, la Es primera como Navidad. para los primeros lectores, Para ¿verdad? primeros lectores, fijaros qué dibujitos tan Son bonitos tiene. preciosos. Y fijaros qué poca letra tiene. Solo dice, fa molts dies i moltes nits, a la llunyana ciutat de Natzaret, una noia anomenada Maria resava. Un àngel, que es deia Gabriel, baixa en un núvol daurat.
No tinguis por, Maria, perquè Déu t'ha escollit. Tindràs un fill i li diràs Jesús. Serà gran, el seu regne no tindrà fi. Y así comienza la historia. Y aquí queremos enlazar, porque ya sabéis que nos gustan hacer links. Entonces ha ocurrido algo muy bonito hoy, porque, claro, estamos entrando, pues eso, en el solsticio de invierno, en celebrar, pues ese renacimiento del sol, o en la cultura cristiana de Jesús, ¿no? Pero esto que acabas de nombrar ahora es como el inicio de todo esto que celebramos ahora. Y Mercé, entonces ella y yo siempre nos reunimos un poquito antes de esta sesión y ella me ha dicho, ¿no conoces este mito? Y yo quiero que les cuentes, porque es muy bonito y además hemos visto que en los mitos ya está todo escrito. Bueno, lo vamos a dejar a que cada uno decida si hay conexión o no. O podemos también hoy solo nombrarlo un poquito y acabaros de leer, porque el trozo donde lo explica el autor, que se llama Josep Verdú, que lo único que hace es recuperar, iniciar este libro que se llama El fill de la pluja d'or, el hijo de la lluvia de oro. Qué bonito. Y que ya os da una pista porque enlaza con lo que acabo de decir, que os he dicho, una nube dorada, como la que Zeus envió a Danae, y que Danae tuvo un hijo de Zeus. Y esto es un mito que se pierde entre imaginaros, los griegos. O sea que forma parte de la mitología griega. Y ya sabéis que los mitos mezclan siempre a los dioses y a los hombres, ¿no? Bueno, que un poco es lo mismo que hace nuestra tradición cristiana. Mezcla a Dios con los hombres, en este caso, con María, también una nube dorada que le llega y que sabe que tendrá un niño. O sea que un día de estos os lo contaré bien contado. Sí, porque tiene mucha profundidad. Sí, el porque mito, además siempre. a mí me hace, no sé, ahora expreso una duda, ¿no? Mucha gente que dice, yo no creo en Dios. Yo déjame estar de religiones, pero pone su pesebre, pone a su niño Jesús, pone a Jesús y María, y tú dices, bien, ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Le tendríamos que explicar el mito de Danae y explicarles también que nuestra religión cristiana también se basa en un mito antiguo, a lo mejor, ¿no? Sí. Entonces, ves a saber, yo no soy una experta ni quiero hacer una polémica, pero siempre pienso que los cuentos o las lecturas nos ayudan a hacer estas conexiones. Que cada uno hace las suyas, porque cada uno también tenemos como cosas dentro que se iluminan al escuchar ciertas palabras y a veces el mismo cuento, que esto tú podrías hablar un día de esto, para un grupo de personas, para cada uno emerge algo diferente, con la misma historia. Claro, y que no nos tenemos que negar a nada en este aspecto, no, porque viene de los griegos, viene de los mayas. Un día hablaremos de todo esto, de las conexiones, de cuentos que para nosotros son tradicionales y populares, y un día descubrí que esta forma parte de la mitología inca. Claro. Y tú dices, perdona, a ver. Como si no se hablaban, ¿no? Unos con otros. Claro, pero ha llegado, ser, ¿no? ha llegado. Pero hay algo en los cuentos que, bueno, ahora os diré un secreto. Siempre pienso que el día que me vaya a las estrellas descubriré que solo hay un único cuento. Un único cuento que fluyó y se ha ido tejiendo en cada país, en cada lugar, pero que claro, la raíz de aquel cuento es la misma. También sería un ritual explicar cuentos por Navidad. ¿Os lo imagináis? Si tenéis chimenea o llar de foc, l'enceneu, us tapeu amb una manteta i us expliqueu contes. Com ara, no? No ens pots explicar un conte teu? Sí, avui os llevo un cuento que escribí el 2023, pues más o menos con unas fechas como las de ahora. Y voy a contarlo, y además lo que ha sido muy bonito es que cuando Mercé me ha hablado del hijo de la lluvia de oro, digo, madre, pero este cuento que yo traigo
también hay una lluvia de oro. Y digo, y lo he decidido esta noche, digo, estamos conectadas. Bueno, vamos allá, porque si no esto se nos alarga un montón. Nos encanta explicaros cosas. Lo que pasa es que está en catalán, no sé cómo voy a hacer. Creo que si puedo voy a ir traduciendo un poco y si no, pues medio medio. A ver, digo, mira, y yo le había puesto Dafne a la protagonista, pero igual la vamos a llamar Danae. Venga. Danae iba, uy, esto no sé si lo podré traducir. No ¿eh? lo traducís. Bueno, Los que queráis nos escribís y os lo podemos enviar exacto, traducido. traducido. Vale, venga. Ya sabéis que tenéis nuestra info, ¿no? Sí. Nuestro mail de contacto. Exacto. Nos enviáis decir, por favor, yo quiero que me lo cuentes en castellano. Y lo grabamos en castellano también, pero hoy ya no tenemos tiempo. Vale, venga. Tenemos que hacerlo. Cerráis los ojos y abrís las orejas y el corazón y a ver què us llega. Danae anava apilant les branquetes per deixar tot preparat per encendre el foc tots junts aquella nit. Ja tenien el tronc que donaria llum i escalfor aquella reunió de família, on s'explicarien històries noves i antigues, on es cantarien i celebrarien un cop més que el sol ho havia tornat a fer. Tot tornaria a començar. Des de la nit més llarga i fosca, lluiria l'esperança dels dies amb més llum. Llavors es va escoltar una arpa i a l'aixecar-se i mirar per la finestra ho va escoltar amb més claredat la Danae. Un nasiró enganxat al vidre l'entelava al respirar i llavors va ser aquell ésser misteriós que va netejar el baf i van aparèixer unes orelles punxegudes i uns ulls que somreien. Era el follet de l'hivern amb el seu barret de llana de colors que havia tornat per cercar-la. Per fi va poder reaccionar i el va fer passar. Es fregava les manetes del fred que tenia i li va preparar un te de canyella. I mentre bevia, les galtetes se li van enrojolar. Però de cop i volta va fer un salt i li va dir: «Pensava que no m'obriries mai. He quedat gelat, però no hi ha temps per perdre. El sol es pondrà prest i t'he vingut a buscar, doncs al bosc t'esperen. Som-hi!» «Qui m'espera?», va dir la Danae. «Ja ho veuràs, la teva presència és necessària». I la Danae es va endinsar a la roureda darrere del follet que se'l tironejava. I van caminar tanta estona que quan van arribar ja no coneixia el camí. I quan la nit començava a envair-ho tot, es va obrir una clariana al bosc i al centre van trobar un gran mandala creat amb fulles, pinyes i pedres i un tronc on seure. «Ja hem arribat, és aquí. Seu», va dir el follet. La Danae, amb molta cura de no trepitjar res, va seure, va aclocar els ulls i va sentir un profund descans. Era una relaxació que la convidava a unir-se a la pau de la terra. A plena fosca va començar aquella carícia de llum. De cadascuna de les estrelles del cel brollava un salt d'aigua lluminós que rajava fins on ella era asseguda. La pols daurada banyava la Danae i omplia d'esperança el seu cor i el seu úter fins a vessar-los. Al vessar, s'inundava tot el bosc de l'energia del solstici que anunciava que l'hivern ja havia renascut. I aquella benedicció nodria els arbres que desitjaven aigua i també els somnis dels animals i dels humans que dormien. La Danae va despertar i va veure tots aquells ulls que la miraven. Estaven tots els seus amics: la guineu, el talp, la fura, els esquirols, el cèrvol, l'eriçó, el pit-roig, i una claror encara surava sobre ells i un fil de llum els unia. Tots havien duit algun fruit i esperaven per compartir-los. Un silenci sobtat va predir aquella arribada. Del fons del bosc va aparèixer una espelma encesa que s'apropava a pas lent. Era la seva àvia, que també venia des d'altres mons a fer-li una abraçada de Nadal. La Dafne, la Danae,
Va aixecar-se i va anar a cercar-la. L'àvia portava un regal per a ella. La va abraçar dolçament durant molta estona i li va fer un petó al front. Aquell somriure tan meravellós portava vells records i amb la seva veu de vellut va parlar. Aquestes són les llavors de la propera collita, la teva collita, estimada Danae. Són els teus desitjos del cor que volen créixer quan arribi la primavera. No et preocupis si encara no saps quins són. Dorm amb aquestes llavors sota el coixí tot l'hivern que t'aniran parlant en somnis. Tu les escoltaràs i les faràs germinar quan sigui el seu moment just. Àvia, com et podria jo agrair que hagis vingut? I l'àvia va dir, només sigues feliç. Au, torna, que tots t'estan esperant per encendre el foc. I dit això va girar cua per allà on havia vingut, li va fer adéu amb la mà i va desaparèixer a la foscor. La Danae va desfer el camí acompanyada d'aquella processó d'amics del bosc i quan va arribar a casa seva des de fora s'escoltava com cantaven. I a l'entrar va sentir l'escalfor de la llar, de la família, que s'alegraven tant de veure'ls. Llavors el seu home va encendre la gúspira que donava vida a la foguera i iniciava la festa. I els animals van trobar un lloc on seure i aquella vetllada va ser una reunió de molts éssers estimats en rotllana, compartint l'espetec de les flames, les nadales, els silencis i les paraules. I van celebrar la nit més fosca i més esperançadora. I la Danae sostenia les llavors a la mà i s'anaven fent amigues per plantar-les quan vingués el bon temps. I conte contat o conte inspirat ja s'ha acabat. Moltes gràcies perquè ja veieu que tot sempre aquí forma part d'una connexió màgica. No sabem com és que tot d'una ens porta en el mateix lloc, el mateix pensament, perquè jo crec que la inspiració viu amb nosaltres, que també és un aroma, la inspiració. Totalment d'acord. I que llavors doncs, ens poden passar aquestes connexions, que estem parlant d'un tema que es va creixent cap a una banda, creixent cap a una altra, i que quan encetem no sabem on anirà. Sí. Y sabes que me he dado cuenta, bueno, voy a decirlo en castellano, que me he dado cuenta mientras lo leía, que en realidad a la protagonista también le regalan unas semillas. Sí. Y en realidad no, en una concepción lo que hay es una semilla fecundada. Y me ha parecido súper bonito, pues esto, ¿no? Que sin haberlo hablado, lo que dices tú, todos estos elementos se han mezclado, pero de alguna forma la esencia final es la misma, ¿no? Algo que va a nacer. Y nos encantaría que si alguna de las cosas que nosotros decimos de repente os resuena, os lleva un recuerdo, os lleva un cuento, os lleva un libro. ¿Compartir? Compartir, por favor, compartirlo, que con mucho gusto lo veremos, lo escucharemos, lo leeremos, lo leeremos aquí conjuntamente, claro, lo que haga falta, eso y también. sería fantástico. Si algún día nos llega un cuento o algo que nos recomendáis, lo vamos a poner aquí, claro. Lo vamos a compartir con todo el mundo, porque cuando compartimos todos nos enriquecemos. Y los que escribís en castellano tendréis la suerte de poderlo escuchar. También en catalán. Y los que solo escriben catalán, cosa un poco rara, pero podría ser, porque también tenemos amigos alemanes que han aprendido catalán y no han aprendido castellano, por ejemplo, pues también lo podrán oír en castellano. O sea que será una buena manera de que nuestras lenguas también coincidan. Se vayan reuniendo y bueno, hoy vamos a terminar aquí. Bueno, les deseamos feliz Navidad, ¿no? Claro, feliz Nadal. ¡Bon Nadal! Bon Nadal. Y bueno, no hemos hablado de otras costumbres, pero en las fotos que veréis os aparecerán a veces una especie de tronco al que nosotros pegamos la noche de Navidad para que nos traiga llaminaduras, ens porti llaminaduras, que le hemos de dar de comer. O aparecerán otros cuentos
veréis así como de pasada y diréis, oye, este cuento, cómo me gustaría Sí, sí, escucharlo. sí. Pero Porque no podemos contarlos no podéis todos. contarlo todo, así que en las redes sociales de Instagram también podéis ver pequeñas cápsulas donde os vamos entregando mucho más. Claro. Esto no se acaba aquí. O también en la web. En mi web hay Exactamente. un lugar que dice La maleta de contas, donde están los cuentos explicados por mí. ¿eh? O sea que entonces la maleta de contas, si vosotros decís, ay, más este cuento que hemos visto, cuéntalo, también podemos ponerlos allí para que se queden guardados, porque ahí se guardan Todo, todo. todo. No se Bueno, mueven de allí. y ¿vale? que sepáis que Mercè nos va a explicar este cuento también en Instagram, que os va a encantar. Chan, 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 El Expreso Polar. Es un cuento precioso. Y también otro que tenemos por aquí de la oveja negra. Así que mirad, es que es tan bonito. No os lo perdáis. Instagram, ¿tu Instagram, Mercè? Bueno, ya lo encontraré. Ya lo encontraréis. Bueno, al final nos vemos en Año Nuevo. Sí, ¿no? Porque haremos... Vamos a hacer otro episodio especial. Sí. ¿Cómo se titula? Creo que dijimos Año Nuevo, Vida Nueva. Año nuevo, vida nueva. Sí, cosas. Como hoy hemos dicho, ¿no? Que se acababa un tiempo, Un ciclo. un ciclo importante en la naturaleza y también se acaba el año. Este año que nos contamos diferentes en muchos sitios, pero que se cuenta diferente, ¿no? Así que luego vamos a celebrar que eso. hemos renacido Hemos renacido. y que volvemos a empezar. Eso mismo. Bueno, pues Un beso. que disfrutéis mucho estos Y días. feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Chao.